Módulo 4. Aseguramiento y preservación del lugar de los hechos. Ya vimos en el módulo 3 la confirmación y verificación de la noticia criminal, que es hecha por el primer responsable una vez que la central de radio o el CAD lo envía, es decir, Centro Automático de Despacho. Cuando llegan, determinan que hubo delito, reportan a su centro automático de despacho y piden la presencia de policía judicial para que procese, resumiendo el módulo anterior. Ahora, paralelo a esto debe desarrollarse el formato FPJ4 de primer responsable, que es con el cual entregarán la escena cuando llegue el equipo de criminalística. Tengamos en cuenta que cuando nos hablan de acordonamiento, perdón, cuando nos hablan de aseguramiento y preservación, normalmente tendemos a pensar que es solamente acordonar. No. El acordonamiento es la medida con la cual se evita que agentes externos ingresen a contaminar la escena. Pero no es solamente colocar la cinta y ya, es estar presente, es estar atento en las partes externas de este acordonamiento para que no ingrese nadie, para que no arrojen nada, para proteger estos elementos. Por ejemplo, si va a llover, si va a haber una manifestación, si hay algún atentado terrorista que se vaya a realizar o que tengamos conocimiento, si hay alguna sonada. Entonces, ¿qué debe hacer el primer responsable? Fijar en la manera de lo posible, recolectar los elementos, asegurarlos, preservarlos, como dice el procedimiento, para poder entregarlos a Policía Judicial para que los haga llegar a la Fiscalía General de la Nación debidamente. Entonces tengamos muy en cuenta esto. Siempre debe contarse con una cinta en el equipo de los primeros responsables, que normalmente lo desarrolla Policía Nacional. También deben hacerse coordinaciones con otras entidades por si se requieren, como equipos de salud, entes de tránsito, unidades de riesgo, de atención de desastres y demás. Entonces, miremos cómo es esto del acordonamiento. Tenemos un lugar y cada lugar es diferente. Cada escena es distinta y hay que aprovechar, en este caso podemos ver la vegetación circundante del lugar de los hechos, que nos va a facilitar un acordonamiento más práctico, digámoslo así. Entonces, una vez verificada la escena, el primer responsable va a ubicar su centro. No siempre va a ser el cadáver, aquí solamente es para referencia. Y va a mirar la distancia que hay de ese centro al elemento más lejano. En este caso podemos ver que se trata del arma de fuego. A partir de ese elemento más lejano va a determinar una distancia prudencial. No es necesario que sea 1 metro, ni 2 metros, ni 5 metros. Ya el primer responsable, con base en su observación y con base en el delito en sí que se presentó, cómo observa la escena, cómo la analiza, pues va a determinar a qué distancia va a colocar esa cinta. En Policía Nacional, por ejemplo, se recomienda que se tome la distancia de ese elemento más lejano y se le sume la mitad. Y después de ese elemento, la mitad de la distancia se coloca la cinta. En otras entidades dicen que si es urbano 8 metros, 10 metros, 15 metros, 30 metros. Bueno, ya eso dependerá de la observación de cada quien y de los procedimientos internos. La recomendación que hacemos es que sea una distancia que garantice que nadie del exterior va a poder acercarse a los elementos probatorios, a alterarlos, a dañarlos o a de pronto tomarlos. Este perímetro se llama afectación, es decir, donde está el lugar de los hechos en sí y donde están solamente los criminalísticos procesando. Luego, a unos 3 metros aproximadamente, como siempre contando con las características propias de la escena, se ubicará el puesto de mando, que es donde los policías judiciales van a colocar sus equipos, que es donde va a estar el coordinador, que es donde van a estar las unidades de policía judicial que no estén realizando nada en el momento, y se determinará como perímetro de incidencia. Es decir, ya tenemos dos perímetros, afectación e incidencia. Luego de este segundo perímetro y de esta segunda cinta, todo lo que esté de ahí hacia afuera se va a llamar perímetro de protección. No son 3 cintas como muchos manifiestan, son 2. 2 cintas, 3 perímetros. 2 cintas, 3 perímetros. Fuera de esta segunda cinta va a estar todo el resto del mundo, incluyendo el primer responsable, que no se va a poder retirar hasta que no se procese la escena. Esto hay que tener en cuenta que nos lo regula el manual de cadena de custodia, que nos lo regula el procedimiento de inspección técnica al lugar de los hechos de la Fiscalía General de la Nación del 2020, donde nos dice en su página 4 que el primer responsable debe prestar la seguridad hasta que se termine la diligencia. Aquí estarán los curiosos, la prensa, vehículos, unidades de salud y todos los demás que no tengan nada que ver con los hechos. O que aun cuando seamos primeros responsables, después de que coloquemos la primera cinta, ya no podemos ingresar. Y también, si hay otros superiores, compañeros que deseen ingresar, así sean funcionarios o servidores públicos, así sea de la misma fiscalía o de la policía, tampoco se les debe permitir el ingreso. Viéndolo de otra manera, este acordonamiento se determina en una imagen real, lo podemos observar aquí, así: perímetro de afectación,
dentro de la primera cinta, perímetro de incidencia entre la primera y la segunda cinta. Y fuera de esta segunda cinta, todo el resto del mundo, perímetro de protección, donde está también el primer responsable. ¿Cómo adelantar esta labor de primer responsable una vez que se ha asegurado y preservado? Bueno, el primer responsable debe diligenciar el formato FPJ4, del cual no trataremos en este módulo porque ya les contamos con un video que les va a facilitar la explicación. Para descargar este formato puedes ir a nuestra página Hunter Colombia y vas a mirar en formatos de policía judicial el descargue del FPJ4. No necesitas pedir autorización como muchos lo solicitan para poder descargarlo. Simplemente vas a ir a archivo y descargar como Word o como, bueno, el formato que lo necesites. Muchos usuarios de nuestra página, de nuestro portal solicitan permiso, no hay necesidad, solamente archivo, descargar. También vas a poder ver en nuestras redes sociales la forma de diligenciar la actuación del primer responsable si se conoció del hecho, es decir, el formato, y también si hubo flagrancia, cómo desarrollar este informe de captura en flagrancia. Entonces miremos, por ejemplo, nuestra página de TikTok. Vas a ver allí el video de el llenado del formato de primer responsable. Es decir, que eso no se tratará de FPJ4, actuación del primer responsable. También Actividad desarrollada por los servidores. vas a poder mirar el informe de captura en flagrancia y muchos otros videos de mucha utilidad para tu actividad de policía judicial o de investigación o académica. Ahí está. Hola, entonces no profundizaremos en eso en este módulo. Ya lo podrás mirar. Ejemplos de acordonamiento. Este es un ejemplo muy claro de aprovechar las características propias de una escena para valernos de colocar una cinta en el lugar adecuado. Con esto ya se bloquea el ingreso de las demás personas al lugar y con esto se materializa como tal el acordonamiento. Por ejemplo, ya donde es un campo abierto se necesita establecer los dos perímetros y están los servidores de policía judicial en el interior. Podemos ver a la izquierda los equipos de criminalística. Acá un acordonamiento más desarrollado, más elaborado, con base en las características del lugar. El primer responsable siempre vigilante en el exterior de la escena. Procedimiento de instauración y de retiro de las cintas de acordonamiento. Claramente se ve la actividad del primer responsable. Lo único que nos falta aquí, o que podemos observar, es que no se le pidió a las personas o no se sacaron de la escena las personas ajenas a la misma. Entonces es una recomendación. Y aquí podemos observar un acordonamiento realizado con vehículos y donde se solicitó a las personas que se alejaran del lugar, que permitieran hacer incluso un acordonamiento humano o un acordonamiento donde las personas mismas van a evitar el ingreso de los demás. Recomendación, pues, que el primer responsable debe haber observado los elementos que hay para poder evitar que en estas escenas, en estos alrededores del mismo sitio, no haya algún elemento que las personas estén dañando, contaminando o se haya extraviado. Esta labor de primer responsable es muy importante. Es una actividad poco reconocida, poco valorada y de difícil desarrollo. ¿Por qué? Porque usted llega al lugar, hay infinidad de personas, hay posibilidad de contaminación, puede que esté lloviendo, están los familiares encima de pronto del occiso, bueno, una cantidad de situaciones que se presentan. Por eso nuestros policías nacionales, que son quienes más lo desarrollan, deben estar preparados y deben contar con los elementos para hacer una buena aseguramiento y preservación y un buen acordonamiento. Entonces esperamos que haya sido de utilidad este módulo. Con esto has completado el módulo 4 y nos quedará por continuar con el módulo 5 en observación y análisis, donde trataremos de manera puntual los métodos de búsqueda de elementos materiales probatorios y evidencia física.